Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con el deseo de compartir preciosas verdades a través de la palabra de Dios, y hoy quiero invitarlos a escuchar un precioso mensaje a través del pastor Denis Priev. Un tema muy importante para aquellas personas que creen que están adorando al verdadero Jesús y en realidad están adorando a un falso Cristo, porque el verdadero Jesús manda a guardar los mandamientos de Dios y a ser obedientes al Padre Celestial. Por eso es muy importante leer la santa palabra de Dios. Les invito enseguida, a continuación, a escuchar este precioso tema y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muy bien, volvamos al guión. ¿Por qué he empleado este tiempo hablando sobre las cosas de las que se vació Jesús? La razón, amigos, es que la mayoría del mundo cristiano adora a un Cristo que nunca existió. Es un Cristo sobre el papel, inventado, que los teólogos han construido durante siglos. Preguntad a cualquier cristiano por la calle, ¿cómo hacía Jesús sus poderosas obras? ¿Cómo resucitó a Lázaro? Y su respuesta será, porque Él era Dios, Dios hace esas cosas. Preguntad al mismo cristiano cómo pudo Jesús vivir 33 años sin pecar una sola vez. ¿Qué creéis que responderá? Porque era Dios. Santiago 1 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Jesús es Dios, por lo tanto no podría ser tentado. La mayoría de los cristianos creen que Jesús no podía pecar. Él no pecó, pero podía pecar. Eso cambia toda la encarnación, la idea de Jesús. La mayoría de los cristianos no creen que Jesús se despojase de su omnipotencia, su memoria y su omnisciencia. Creen que las utilizó durante toda su vida. De ese modo no habría riesgo alguno, pues no se puede fallar si se tiene presciencia. Es con un conocimiento finito como hay riesgo. Por tanto, en la mente de la mayoría de cristianos el asunto está claro. Por supuesto Jesús tendrá la victoria, por supuesto derrotará a Satanás, por supuesto resucitará. No hay ninguna necesidad de sudar gotas de sangre en el jardín. ¿Veis lo que cambia la foto? Por tanto, afirmo que es necesario tener claro los riesgos en los que incurrió Jesús al venir a este mundo. Y hay otro asunto. Cuando hablas con alguien muy santo, o que al menos parece santo, ¿te sientes a veces algo incómodo en su presencia por el riesgo de poder decir algo realmente tonto? ¿De modo que te comportas con mucha cautela? Jesús es santo. ¿Cómo puedo decirle a Él todo esto que tengo en mi cabeza? Bien, los cristianos tuvieron ese problema desde el principio, pero encontraron una solución. Tendrían a alguien que hablase a Jesús por ellos, por si ellos no lo hacían bien. Así que encontraron quien hiciese esto. ¿Sabéis de quién se trataba, verdad? Su madre, por supuesto, pues ella les comprendería mejor y hablaría con Jesús por ellos. Funcionó por un tiempo, hasta que comenzó a elevarse ese pilar en que fue colocada María. De repente ella no fue concebida normalmente, sino con una naturaleza de 4000 años atrás. A su muerte, ella fue llevada en cuerpo al cielo. Y hoy está sentada a la derecha de Jesucristo como mediadora de los beneficios de su salvación. ¿Cómo no hablamos más a María? Pero aparecieron nuevas soluciones a lo largo de los siglos, ¿verdad? Aparecieron los santos. ¿Por qué los santos? Sencillo. Un santo comenzó aquí, en el lodo, con nosotros. Mismo lodo, mismos problemas, misma naturaleza, mismos asuntos, y ellos llegaron a vivir vidas santas. ¿Os habéis dado cuenta de que hay un santo para prácticamente cada profesión? Así que ahora puedo hablar al santo que conoce por lo que estoy pasando, pues ese santo puede entenderme, puedo hablarle abiertamente. Y el santo puede tomar mi desordenada oración, arreglarla y enviársela a María. Y entonces María puede arreglarla aún más para enviársela a Jesús. Y Jesús se la entregará al Padre, y si tengo suerte, obtendré respuesta. ¿Hay algo en todo eso que no encaja con las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia sobre cuántas personas necesitamos entre nosotros y el Padre? ¿Por qué solo una?
Bien, es sencillo, porque Él, Jesucristo, comenzó en el mismo lodo que nosotros. Él enfrentó las mismas limitaciones que nosotros. Él sabe lo que hay en nuestras mentes, porque fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros. Él conoce la lucha por la que pasamos, conoce lo atractiva que es la tentación. Así que nosotros podemos contarle todo, porque Él lo entiende. Ese es el aspecto clave. La mayoría de cristianos desconocen que Jesús les comprende, por eso inventaron otros mediadores. Nosotros entendemos que Jesús nos conoce, nos comprende y empatiza con nosotros. Por tanto, ahora he de compartir algo con vosotros. Las principales buenas nuevas que hemos de contar a la gente no son acerca del sábado. Tampoco son acerca de la segunda venida de Cristo. Las principales buenas nuevas que tenemos son una sencilla pregunta. ¿Conoces a mi amigo Jesús? La mayoría de los cristianos no conocen a tu amigo Jesús. Ellos conocen a un Cristo sobre el papel, a un Cristo inventado, pero no conocen a tu amigo. No escondáis ese conocimiento, amigos míos. No os lo guardéis para vosotros. Vosotros conocéis a un Cristo del que difícilmente hayan pensado jamás otros cristianos. Tú puedes decirle a tu amigo, ¿estás desanimado? ¿Van mal las cosas sin que tengas culpa? Veamos qué hizo Jesús en justamente esa misma situación. Pidámosle ayuda ahora mismo. Él conoce exactamente lo que pasa por tu mente. Él sabe cómo te asaltarán las dudas. Él sabe cómo te hace sentir el desánimo. Hablemos con Jesús. La pregunta, ¿conoces a mi amigo Jesús?, es tu vía de entrada a los corazones de tus familiares, tus amigos y tus compañeros de trabajo. Muy bien, vayamos a la parte 2 del guión. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? Comenté ayer que tomó naturaleza humana caída, y decir eso me causa tremendos problemas. Quiero compartir brevemente con vosotros por qué creo eso. Id conmigo a Romanos 8:3 y leamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué palabra aparece 3 veces en ese único versículo? Carne. Cuando los traductores de la King James tradujeron la palabra griega original por el término carne, ellos querían decir algo diferente de lo que hoy entendemos por la palabra carne. De hecho, cuando nuestros pioneros adventistas, James White, Jones, Waggoner y otros, usaban la palabra carne, ellos querían decir algo diferente de lo que hoy entendemos por carne. El término ha cambiado de significado en los últimos 100 años. Hoy en día, cuando oímos el término carne, enseguida pensamos en carne comestible, o bien en la carne que rodea nuestros huesos. Pero ese no es el significado en la lengua original, ni su significado cuando los traductores de la King James usaron este término. Luego os daré la versión corta, pero primero os daré la versión larga del significado original de la palabra. Y es consistente en todo el Nuevo Testamento. La palabra carne significa todo lo relativo, mental y físicamente, a la humanidad caída. Como resultado del pecado de Adán, el mal cuyo origen es el pecado de Adán. Engloba todo lo derivado de la naturaleza caída, nuestras emociones, nuestro juicio, nuestra voluntad. Nuestras actitudes, así como todas las consecuencias físicas derivadas del pecado de Adán. Todas las características del mal derivadas del pecado de Adán, mentales y físicas. La versión corta es naturaleza caída. Y así es como algunas traducciones modernas traducen el término carne. Naturaleza caída es una traducción correcta. Releamos ahora el texto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza caída, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de naturaleza caída y a causa del pecado, condenó al pecado en naturaleza caída. Eso es lo que dice el texto, no es una interpretación.
Naturaleza caída es el significado de la palabra griega sarx del Nuevo Testamento, traducida como carne en la versión King James. Bien, tenemos aún un pequeño problema. Dice semejanza de carne de pecado, de naturaleza caída. De modo que algunos entienden similar o parecido, pero no igual. Revisemos Filipenses 2:7, el mismo texto con que empezamos. Pero ahora focalicemos en la última parte del versículo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es la misma palabra tanto en griego como en inglés, semejante. Os hago entonces una pregunta. Cuando Jesús vino a ser un ser humano, ¿Él era en cierto modo como un ser humano? ¿Similar a un ser humano, pero no realmente un ser humano? ¿O era totalmente un ser humano? Si estuviéramos en el siglo I, podríamos tener problemas con esto. Había un grupo de cristianos llamados docetistas que decían que Jesús no podía tener un cuerpo porque eso le convertiría en pecador, de manera que afirmaban que Jesús existió solo en forma espiritual, durante todo el tiempo de su encarnación, siendo su cuerpo aparente, no real. Era la mayor ilusión jamás mostrada por Dios, pero ¿es eso lo que acabábamos de leer? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no es así? Retrocedamos al versículo 6. Dice allí, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué pensáis? ¿Significa eso ser únicamente como Dios en cierto modo, teniendo en cuenta el resto de lo que sabéis sobre Jesucristo? Él era Dios. La Biblia es muy clara sobre eso, de forma que siendo en la forma de Dios, significa ser verdaderamente Dios. En el versículo 7 dice, tomando forma de siervo, así que de nuevo quiere decir que lo era realmente. Hecho semejante a los hombres, que significa claramente un ser humano real. Corroboremos sobre forma de siervo. Una vez más, la King James no hace plena justicia a la palabra original en griego. ¿Sabéis qué significa realmente la palabra siervo? Significa esclavo. ¿Un esclavo tiene derechos o privilegios? ¿O bien está totalmente bajo el control de otro? Así que ahora os hago una pregunta. ¿Creó Dios a Adán en forma de esclavo? La imagen de Dios no es una forma de esclavo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Cuando Adán y Eva pecaron, tomaron forma de esclavos, se convirtieron en esclavos del pecado. De modo que Adán, antes de la caída, era libre, no esclavo, pero era esclavo tras la caída. Así que fijaos cuidadosamente en lo que dice ahora. Tomando forma de esclavo. Ese no puede ser Adán antes de la caída, solo puede ser en lo que se convirtió Adán a causa del pecado. Forma de esclavo, lo que llamamos naturaleza caída. Y él fue hecho a su semejanza, lo que significa verdaderamente un ser humano. De modo que creo hay clara evidencia de que Jesús tomó nuestra naturaleza. Hay otro texto en Hebreos 2 que podéis leer por vosotros mismos, que es claro al respecto. Tomó para sí a la descendencia de Abraham. Veremos ahora brevemente un par de citas de Ellen White y concluiremos por hoy. Primera página de las citas de Ellen White, cerca del fin de la página, sección 2A. Es el deseado de todas las gentes, página 49. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal. ¿Da este texto la más ligera posibilidad para la teoría de que Jesús se saltó 4000 años de herencia, total o parcialmente? No hay el más mínimo indicio de que eso pudiera ser posible, como tú y como yo, como Abraham y David, y sí, como Rahab, sus ascendentes terrenales.
Él aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Bien, si esto está suficientemente claro en las escrituras y en los escritos de Ellen White, ¿por qué existe tanta dificultad para entenderlo? Se explican las siguientes 2 o 3 citas que leeré. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. ¿Quiere eso decir que Jesús recibió eso tan malo? Id al comienzo de la página 2, a su segundo párrafo. El padre transmite a sus hijos temperamentos irritables, sangre contaminada, intelectos debilitados y morales frágiles. Eso es horrible. ¿Recibió eso Jesús? Pero Jesús no tenía padre, ¿recordáis? ¿Tenía María un padre? Al final llegaríamos a Adán. Algunos de esos padres transmiten morales frágiles y temperamentos irritables a su descendencia. ¿Que Jesús recibió eso? Imposible. Eso le habría contaminado. ¿Veis el razonamiento? Leamos el siguiente párrafo. Los padres pueden haber transmitido a sus hijos tendencias al apetito y la pasión. ¿Habéis recibido algunas de esas tendencias? Yo sí, y lucho contra ellas todos los días de mi vida, contra las tendencias al apetito y la pasión. Así que aquí está la clave, amigos. Aquí está la pregunta con la que sabréis inmediatamente qué es lo que creéis sobre el asunto que estamos discutiendo. Y si hacéis esta pregunta a otra persona, sabréis exactamente lo que piensa sobre no solo la naturaleza de Jesús, sino sobre todo el Evangelio. He aquí la pregunta. ¿Una tendencia al apetito y la pasión heredada al nacer es tentación o pecado? Esa es la pregunta. Si esa tendencia heredada es tentación o es pecado. Si es pecado, Jesús no pudo tener nuestra naturaleza y no podía ser tentado como nosotros. El Evangelio se limita a la justificación y la perfección ha de esperar hasta la segunda venida. Si es tentación, Jesús pudo tomar nuestra naturaleza y podía ser tentado en todo lo que lo somos nosotros. El Evangelio es justificación y santificación. Y la perfección es un don de la gracia de Dios previo a su venida. Esa sola pregunta y sabrás lo que alguien o tú mismo pensáis sobre ese asunto. ¿Una tendencia al apetito y la pasión heredada al nacer es tentación o es pecado? Muy bien, vamos a concluir con un par de citas más. Dejaré que leáis vosotros el resto de la página 2. Id conmigo a la página 3. En el segundo párrafo de la página 3 tenemos, en los lugares celestiales, página 155, su última frase. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Él tenía toda la fuerza de la pasión. Último párrafo de la página 3, el deseado de todas las gentes, páginas 122 y 123. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. ¿Estáis de acuerdo con esa frase? Por su medio, Satanás nos presentará. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué diría la mayoría del cristianismo? Diría pecado, pero dice tentación. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias. Así que ved las tres cosas que son iguales entre sí. Los clamores de una naturaleza caída es igual a tentación y es igual a debilidades hereditarias. Pero ninguna de ellas es igual a pecado. Y la siguiente frase dice, y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. Ahí tenéis la encarnación en una frase, recorriendo el terreno. ¿Clamores de una naturaleza caída? Sí. ¿Tentación? Sí. ¿Debilidades hereditarias? Sí. Así es como Él nos mostró cómo enfrentarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Y eso es el corazón y el alma del Evangelio, el cual trata de aniquilar Satanás, haciendo a Cristo tan diferente de nosotros que no se pueda esperar de nosotros vivir como Él. Amigos míos, hay intenciones ocultas operando en esto, bajo la mesa, bajo la superficie, incluso dentro de nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Finalizaré esta parte con una cita que no está en vuestro guión, pero que me ha impresionado. La voluntad humana de Cristo no le habría dirigido al desierto para ayunar y ser tentado por el diablo. ¿Quién le envió al desierto? Fue el Espíritu Santo quien le dijo, ve al desierto, ayuna durante 40 días y entonces ve a enfrentarte con Satanás.
La voluntad humana de Cristo no le habría dirigido ahí. No le habría enviado a padecer humillación, desdén, reproche, sufrimiento y muerte. Su naturaleza humana rehuía todas estas cosas tan decididamente como lo hacen las nuestras. Jesús, en su propia voluntad humana, habría dicho: mejor me vuelvo a Nazaret, necesito un poco más de tiempo de preparación. Lo que impulsó a Cristo a actuar fue la voluntad de su Padre Celestial. Cada día de su vida Jesús tenía que tomar una decisión entre sus propios deseos, que lo hubieran llevado a pecar de haberlos seguidos, y la voluntad de su Padre Celestial. La cita es de Sign of the Times del 29 de octubre de 1894. Comenzamos a entender ese texto que dice: no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús no podía seguir su propia voluntad más de lo que tú puedes seguir la tuya, porque tu voluntad siempre te llevará al pecado, está corrompida, es parte de una naturaleza malvada. Y tú no puedes confiar en tu voluntad, tu juicio ni en tu sentido común. Tú no tienes ningún sentido común debido al pecado de Adán. Y Jesús tuvo que vivir como nosotros hemos de vivir. La sección 2b es sobre un área problemática. Si os fijáis, dice: sin propensiones pecaminosas. Y esa es una palabra que ha creado problemas en el adventismo en los últimos 20 o 30 años. La palabra propensión no está en las Escrituras, sino en el espíritu de profecía. Ellen White la usa varias veces en sus escritos. Y si la buscáis en el diccionario veréis que dice inclinación o tendencia a algo. Pero sabéis que los diccionarios no son totalmente fiables, pues ellos dan todos los posibles significados de una palabra, no su significado cuando es usada en un contexto dado. Así que voy a llevaros a la cita que ha causado la mayoría de problemas en el adventismo. Está en el segundo párrafo de la página 4, simplemente dice: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como a un hombre con las propensiones del pecado. Él es el segundo Adán. Y después, si miráis unas 3 líneas antes del final de ese mismo párrafo, dice: podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él una mala propensión. Así que, ¿qué significa eso? ¿No tenía Cristo nuestras tendencias, nuestras inclinaciones? Propensiones es una palabra difícil de comprender. Y el problema es que Ellen White la usa en sus escritos con 3 significados diferentes. De modo que hemos de tener cuidado de considerar la palabra en su contexto correcto. Su primer significado en los escritos de Ellen White es propensiones santas. ¿Disfrutáis los buenos alimentos? ¿Quién puso ese deseo en vosotros? Lo hizo Dios. Él os creó con muchas papilas gustativas, de modo que podáis saborear y disfrutar los alimentos. Ese es el primer significado de la palabra en los escritos de Ellen White, propensiones santas. Segundo significado de la palabra: tras la caída de Adán y Eva, esas propensiones santas cambiaron y se convirtieron en propensiones distorsionadas y pervertidas. De modo que ahora nos gustan alimentos que Dios nunca planeó para nosotros y queremos comer más de lo planeado por Dios. Esas son propensiones caídas. Nosotros heredamos esas propensiones santas que se han convertido en distorsionadas o caídas. El tercer significado de la palabra en los escritos de Ellen White no tiene nada que ver con la herencia, sino con los hábitos que desarrollamos mediante nuestras elecciones. Por ejemplo, hay alimentos que nos gustan por puro aprendizaje. Un día los probamos, nos gustaron y se convirtieron en un hábito para nosotros. Nada tienen que ver con la herencia. Ellen White dice que no necesitamos retener ni una sola propensión pecaminosa. ¿Por cuánto tiempo mantendréis vuestra naturaleza? Hasta que Jesús venga. ¿De qué os podéis deshacer hoy? De aquellas cosas que no necesitamos retener, nuestros hábitos. Los hábitos desarrollados por elección, el tercer significado de la palabra en los escritos de Ellen White.
Así que tenemos tres significados de propensiones. Tenemos propensiones santas, pero obviamente no puede estar refiriéndose a esas, pues está hablando de propensiones al mal. Pueden ser, por tanto, propensiones caídas o propensiones elegidas. En otro lugar, Ellen White las distingue como propensiones naturales o adquiridas. Adquiridas por nuestras decisiones y elecciones. Yo creo que Ellen White en este párrafo se refiere a esa tercera categoría. Leámoslo ahora de nuevo. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como a un hombre con los hábitos del pecado. Y a 3 líneas del final dice: podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él un mal hábito. Yo creo que a eso se refiere Ellen White, a propensiones elegidas. Si no es así, se contradice consigo misma en las otras citas que hemos leído y que tenéis en este guión. Pues continuamente ella repite que Jesús no se saltó las leyes de la herencia, sino que tomó sobre sí todas las pasiones de nuestra naturaleza, los clamores de una naturaleza caída. Así que la única manera de que Ellen White no se contradiga a sí misma es aplicando aquí el tercer significado de la palabra, que él no tenía nuestros hábitos. No teniendo esto, por tanto, nada que ver con la herencia. Así que esta es una de esas palabras problemáticas que ha causado confusión. Lo mismo sucede con la disertación de Pablo sobre ley y gracia, contrastada con la que hace Santiago. ¿Sabíais que eso causó problemas en las iglesias cristianas al pensar que se contradecían? Sin embargo, si escudriñamos, encontramos que están en total armonía. Dicen lo mismo de modos distintos. A veces hemos de escarbar a fondo para tratar de comprender el verdadero significado de las cosas. Así que yo no pienso que Ellen White esté contradiciéndose o cambiando de idea cuando ella afirma que Cristo no tenía propensiones pecaminosas. Muy bien, en la sección C del guión dice realidad de las tentaciones. Yo espero que estéis plenamente convencidos de que Hebreos 4:15 significa exactamente lo que dice. Ya sabéis lo que dice: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo no puede significar solo unas pocas debilidades físicas tales como dolor y sufrimiento, sino que incluye los impulsos al enfado, impaciencia, egoísmo y orgullo, en todo según nuestra semejanza. El único modo en que este texto puede ser totalmente correcto y creíble es si él fue tentado tanto desde dentro de su naturaleza como desde el exterior. Las secciones D, victoria por medio del poder divino, y E, posibilidades del hombre, las trataré en la presentación final, por lo que os dejaré que las leáis y estudiéis por vuestra cuenta. Encontraréis varias citas de la Biblia y del espíritu de profecía al respecto, pero voy a finalizar por hoy resumiendo de alguna manera lo que hemos visto hasta ahora. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él no hizo uso de su deidad. Él actuaba como un ser humano debe actuar, sin el uso de los poderes que tenía como Yahweh. Yo creo que Él nació con la misma naturaleza caída que tú y yo, pero con una diferencia. Él nació del Espíritu Santo y de una madre humana. Yo nazco de padres humanos. Y casi de inmediato comienza a desarrollar propensiones pecaminosas, entendiendo por ellas hábitos de pecado. ¿Os habéis fijado en los bebés echando mano a un juguete para quitárselo a otro? Esos hábitos no son pecado aún, pero están gestando algo que se convertirá en pecado al crecer el niño. Así que las propensiones pecaminosas se desarrollan desde el mismo nacimiento. En el nuevo nacimiento somos perdonados por esos pecados. Y Dios comienza a quitarnos uno por uno esos pecados de nuestras vidas. Esos hábitos que habíamos desarrollado,
Ahora, en el caso de Jesús es diferente. Él tiene el Espíritu Santo desde el nacimiento, tomando control de su vida, de su herencia caída. De modo que no desarrolla los mismos hábitos pecaminosos que nosotros. No llegó a haber un hábito pecaminoso en él ni por un instante, por tanto hay diferencia en su caso. Podéis decir que eso da ventaja a Cristo. Mucho cuidado con eso. ¿De cuántos era Jesús responsable cuando vino en su misión a este mundo? De todo el universo, amigos. ¿Cuántos pecados podía cometer sin dejar de cumplir su misión? Ni uno. ¿Disponía él de un mediador en el cielo en caso de entrar en serio peligro? ¿De cuántos eres tú responsable en última instancia? De uno. ¿Cuántos pecados puedes cometer tú y no dejar de cumplir tu misión? Innumerables, ¿verdad? Todos los hemos hecho y además disponemos de un mediador por si tenemos problemas. ¿Quién tiene una ventaja de veras? Yo me quedo con mi ventaja antes que con la suya. Había diferencias en Cristo, sí. Él vino del cielo, nosotros no. Él eligió a sus padres, nosotros no. Él eligió obedecer a Dios antes de nacer. Salmos 47 y 8 dice: en el libro está escrito de mí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh mi Dios. No es igual en nuestro caso. Así, dado que Él vino del cielo y Él es Dios, hay diferencias esenciales en Cristo. Pero esas diferencias no le dan una ventaja, porque en el nuevo nacimiento nosotros podemos tener todas esas ventajas que Él tenía desde el nacimiento, todas ellas. A partir de ese momento y cuando el Espíritu Santo está al control de nuestra vida, será exactamente igual al Espíritu Santo estando al control de la vida de Jesús. Así que en eso veo la única diferencia en la vida de Jesús. Él tenía el Espíritu Santo desde el nacimiento. Mientras que nosotros tenemos que esperar hasta la experiencia del nuevo nacimiento para tener ese control del Espíritu Santo y tener entonces una experiencia idéntica a la suya. Voy a llevaros a una última cita de Ellen White. Está en la página 5. Si comprendéis este solo párrafo, comprenderéis todo lo que necesitaréis saber sobre justicia por la fe. Digamos que términos tales como propensiones, imputada o impartida se hacen confusos. Centrémonos en algo muy sencillo y muy simple. Id a la página 5, hacia un tercio de la página. El deseo de todas las gentes, página 363. Es muy importante, vale la pena memorizarlo. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, fijaos ahora en cada palabra, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. Como hombre suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Y ahora la siguiente frase, ¿qué dice? Su experiencia ha de ser la nuestra. Ahí tenéis la justicia por la fe, en un párrafo. Quitad todos los complicados términos teológicos. Y ahí tenéis la experiencia que debemos tener si es que hemos de ser justos por la fe. Ved las flechitas del gráfico. Confianza, estudio y oración por parte de Jesucristo traían del cielo al Espíritu Santo, que es la naturaleza divina por medio de la cual Él actuaba durante su vida en la tierra. Él no actuaba como deidad. Por medio del Espíritu Santo es como Él hacía milagros y como venció el pecado. Eso es lo que producía la semejanza a Dios en su experiencia. Y la misma confianza, estudio y oración traen el mismo Espíritu Santo, la misma naturaleza divina y la misma semejanza de Dios a nuestra experiencia. Eso es lo que acabamos de leer en este párrafo. Es súplica, es comunión, son ruegos, es pedir por fortaleza divina y por esa conexión. En tanto tu mano esté asida de la del Padre Celestial, tú tienes justicia y tú eres justo. Cuando tu mano se suelta y queda constreñida detrás de tu espalda, te quedas sin reservas de justicia. No hay justicia en ti por ti mismo. La conexión con el Padre es justicia.
Así que, amigos míos, cuando hablamos sobre el asunto de la naturaleza de Cristo, no lo hacemos por abrir un mero debate dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día. El verdadero asunto y la verdadera pregunta es, ¿cómo puedo yo tener esa experiencia? Y el único camino que conozco para hablar eficazmente sobre justicia por la fe es mirando como nuestro ejemplo y mentor al único que fue justo por la fe. Por ello hablo del asunto de la naturaleza de Cristo. Eso es justicia por la fe. Interesante tema, ¿verdad? Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y así poder saber verdaderamente a qué Jesús estoy sirviendo, a qué Jesús estoy adorando y que nuestras vidas sean un fiel reflejo del verdadero Cristo Jesús, el que se encuentra en la palabra de Dios, no lo que enseña el Evangelio popular. Y por favor les invito, en el nombre de Cristo Jesús, a leer las Biblias. De la única manera de saber si es verdad o es mentira lo que me están diciendo es leyendo nuestras propias Biblias. Que tengan una feliz tarde, feliz noche y que el Señor les bendiga grandemente.